El siguiente ejercicio me pide que busque una función potencial para este campo vectorial. Vale, una función potencial, o sea, tenemos que buscar una función phi de x y z, tal que la derivada de phi respecto de la primera variable respecto de x sea igual a f1, la primera componente del campo, es decir, y cuadrado. La parcial de phi respecto de y de la segunda variable sea igual a la segunda componente del campo, que es 2xy más e a la 3z, y la derivada parcial de la función potencial respecto de la tercera variable es la tercera componente del campo, que es igual a 3i e a la 3z. Vale, normalmente aquí ya me pide que lo busque como dando por hecho que está, pero cuando me enfrento, que existe, pero cuando me enfrento a un problema de este tipo, lo primero que debo ver es saber de la existencia de esta función potencial, ¿no? Entonces, si estamos en un conjunto simplemente conexo, como sería el caso, porque esta función potencial está definida en todo el espacio, existe la función potencial si se cumplen una serie de condiciones para las derivadas parciales cruzadas. Es decir, sería, esta es la primera componente, la función, la primera componente, entonces sería que la derivada parcial de la primera componente, claro, la primera componente es como si viniera ya derivado respecto a x, entonces sería la derivada parcial de la primera componente respecto de y sea igual a la derivada parcial de la segunda componente respecto de x. Así, esto sería como una especie de derivada, bueno, como una especie, en el fondo serían las derivadas parciales cruzadas, ¿no? Derivar esto respecto de y es como si derivo respecto de x y luego respecto de y aquí respecto de y y luego respecto de x. Entonces, este es el criterio para que exista la función potencial. Bueno, al ser de tres dimensiones tengo otros criterios, que sería que la derivada parcial de la primera componente respecto de z sea igual a la tercera componente respecto de x, perdón, y también con la segunda función, la derivada parcial de la segunda componente respecto de z sea igual a la tercera componente respecto de y. Entonces, con esto lo que hacemos al final es cubrir todas las posibles derivadas parciales segundas cruzadas de la función potencial y las estamos igualando. Vale. Bueno, esto hay que comprobar que existen para ver si existe la función potencial. Claro, la derivada de la primera respecto de y, esto sería 2i, igual la segunda respecto de x, la segunda respecto de x sería 2i, ¿vale? O sea, esto se cumple. La de la primera respecto de z sería 0, igual a la tercera respecto de x, me queda 0 también, o sea, esto se cumple. Y la segunda respecto de z me quedaría 3e a la 3z, igual a la tercera respecto de y, me quedaría esto 1, sería 3e a la 3z. ¿Vale? Por lo tanto, se cumplen todas las condiciones de derivadas parciales cruzadas y existe una función potencial. Vale, pues ahora vamos a empezar a calcularla. Vale, entonces tenemos, por ejemplo, teníamos que la derivada parcial de phi respecto de x era la primera componente phi cuadrado. Entonces teníamos que la parcial de phi respecto de x es igual a f1, que es igual a y cuadrado. Entonces phi de x y z sería la integral de y cuadrado respecto de la variable x. ¿Vale? Y esto es integral indefinida, entonces esto me quedaría x por y cuadrado más una función que depende solo de y de z. Claro, al derivar esto respecto de x me quedaría 1 por y cuadrado más y esto me queda 0. Y efectivamente es lo que tenía. No debemos olvidarnos de este término, que es el que nos va a ayudar a luego calcular el resto de la función, ¿vale? Entonces, phi de x y z es x por y cuadrado más una función que solo depende de y de z. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a calcular la derivada parcial de phi respecto de y, que esto es igual, si derivamos esto respecto a y, esto me queda 2xy
más la parcial de esa función g respecto de y. Y esto, por definición, tiene que ser igual a f2, que f2 era 2xy más e a la 3z. Vale, por tanto, claro, aquí estos términos me quedaría que se me van 2x y 2xy, y me quedaría que la parcial de g respecto de y es igual a e a la 3z, y por tanto g de iz, la función g, sería la integral de esta expresión de a la 3z respecto de y, ¿vale? Y esto sería igual a y por e a la 3z más una constante, claro, una constante respecto de y. Hemos dicho que g depende solo de y de z, g no dependía de x, ¿vale? Y ahora, al ser aquí una constante, tampoco va a ser una constante respecto de y, entonces en principio solo va a depender de z. Por lo tanto, bueno, vamos ampliando la información. Phi de x y z teníamos que es igual a x por y cuadrado más una función g de iz, que la función g de iz ahora ya sabemos que es y por e a la 3z, más una función h que ahora solo depende de z. Vale, para calcular esta función h aplicamos la tercera igualdad que tenemos, que es que la derivada parcial de phi respecto de z va a ser igual a, la derivada de esto sería 0, la derivada de esto sería y por 3e a, 3e a la 3z, entonces esto sería 3i e a la 3z, más la derivada de h. Y esto, por otro lado, si buscamos una función potencial, esto debe ser igual a la tercera componente del campo, que la tercera componente del campo es 3i por e a la 3z. Vale, por tanto, esto me queda igual, y por tanto h' de z es igual a 0. Y bueno, h de z es igual a puede ser una constante, pero bueno, podemos ponerla como 0 porque bueno, al final vamos a utilizar la función potencial para calcular integrales de línea mediante la regla de Barrow. Y bueno, si le añadimos cualquier constante que sea distinto de 0, al final en la regla de Barrow me va a aparecer esa constante y luego restándose, con lo cual me va a dar 0. Esas constantes no afectan, o sea que las podemos igualar a 0. ¿Vale? Por tanto, ahora ya tenemos, me buscar la función potencial, y entonces ya tenemos que phi de x y z va a ser igual a x por y cuadrado más y por e a la 3z, bueno, más una constante k, pero bueno, podemos poner como constante 0, no va a afectar al resultado. Y tenemos esta función potencial y vemos que se cumple las condiciones de una función potencial, que la derivada de phi respecto de x me va a quedar y cuadrado, la derivada de phi respecto de y me va a quedar 2xy aquí, y aquí e a la 3z, y de la derivada respecto de z sería esto 0 y me queda 3 por y por e a la 3z. Entonces cumple las condiciones y ya tenemos la función potencial.